Hola para todos. Debido a que la clase de estructuras de datos no se pudo grabar, aquí estoy haciendo como la recuperación, ya todo offline. Entonces vamos a ver un poquito de lo que son las estructuras de datos y cómo las podemos utilizar en Python. Entonces, una estructura de datos es una forma de organizar y almacenar información en la memoria de un programa para que pueda ser usada de manera eficiente. Básicamente tenemos tres estructuras de datos, tres tipos de estructuras en Python, lo que serían las listas, lo que serían las tuplas y lo que serían los diccionarios. Entonces, haciendo la analogía que teníamos con lo que era una variable, era una caja donde podíamos guardar cosas. Pues la lista entonces sería como un cajonero. Es una colección ordenada e inmutable. Es como una caja donde podemos almacenar diferentes tipos de elementos y acceder a ellos por su posición. Por ejemplo, nosotros podríamos tener números enteros en una lista, también números flotantes, también cadenas de texto o booleanos. Podemos tener listas mixtas o listas de solo un tipo de datos. Entonces, para nosotros querer acceder a cualquiera de los elementos de una lista, entonces tendríamos que ir a apuntar a su índice. Entonces, en una lista, eh, importa lo que es los índices porque empieza desde cero. Esto quiere decir que al primer elemento le corresponde el índice 0, al segundo elemento el índice 1, el tercero el 2 y así sucesivamente. Entonces, si yo quisiera imprimir el primer elemento, entonces pondría la función print, entre paréntesis, el nombre de mi lista y entre corchetes, los cuadraditos, ponemos el índice al cual estoy apuntando. Como resultado, me devolverá el primer elemento de la lista, que es el 1. Si quisiéramos otro elemento, como lo es el 4, entonces apuntamos al índice 3, que es el que se encuentra en la posición del elemento 4 y imprimiríamos ese elemento de la lista. Ahora, si ven, aquí tenemos nombre de la lista, que es igual. Aquí tenemos los índices, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo quisiera imprimir este booleano, tendría que apuntar al índice 3. Si quisiera imprimir el flotante, tendría que apuntar a su índice, que es el número 2. Y esto sería cada uno de los elementos de la lista. Entonces, el primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Ahora, en Python, nosotros también podemos usar índices negativos. ¿En qué casos usaríamos estos índices negativos? Cuando tenemos una lista muy larga de elementos y lo que queremos es imprimir el último elemento. Queremos saber cuál es el último, el penúltimo, los que se encuentran al final. En este caso, ya usaríamos índices negativos. -1 apunta al último elemento. -2 al penúltimo, -3 al antepenúltimo y así sucesivamente. Y también en listas podemos usar subconjuntos. Y si se acuerdan, nosotros usamos una función range en los ciclos de repetición y esto es casi lo mismo. A esto se le llama slicing. Entonces tenemos tres datos que podemos agregarle a ese tipo de conjuntos. Lo que sería el inicio, el índice del subconjunto donde empieza, que este está incluido. Lo que sería el final, que es donde termina el subconjunto, que este no va incluido. Si se acuerdan, era n-1, el final al cual nos referimos. Y el paso, cuántos elementos queremos saltar en cada paso. Este lo podemos colocar o podemos no colocarlo. Aquí tenemos un ejemplo claro. Yo quiero imprimir los elementos desde el tercero hasta el sexto. Entonces, le voy a decir, imprímame de la lista el subconjunto desde el índice 2 hasta el quinto. ¿Por qué el quinto? Porque el último no se incluye. Entonces sería 2, 3, 4, 5 y como no llega al último, entonces termina ahí. Y como vemos, se imprimen esos números. Ahora, nosotros también podemos recorrer listas usando un ciclo for. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de colores, azul, rojo y verde. Entonces, le voy a decir, uso la palabra reservada for, la variable que va a llevar las iteraciones, y la palabra reservada in, y lo coloco en la secuencia. ¿Cuál sería la secuencia? La lista de colores. Entonces, él va a iterar sobre cada uno de los elementos de la lista. Entonces, por cada iteración, imprímame cada uno de esos elementos. Entonces, si ven,
imprime azul, rojo y verde. ¿Listo? De esta forma podemos recorrer una lista usando un ciclo for. Ahora las listas tienen funciones particulares que yo puedo usar eh, para obtener, por ejemplo, la cantidad de elementos, para agregar un elemento al final, agregar un elemento en alguna posición que yo quiera indicarle, para unir dos listas, eliminar y devolver ese valor que estoy eliminando, saber el índice, contar cuántos valores hay en una lista. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos números 2 hay en esta lista, pues le digo, escribo la lista, hago punto count, dos paréntesis y coloco el valor del cual quiero saber cuántas repeticiones hay. También está el sort que ordena la lista. Mucho ojo aquí, la lista tiene que ser o de números, o de flotantes, o de cadenas de texto, pero no puede ser mixta. Entonces, si es por números, tanto enteros como flotantes, los organiza pues de menor a mayor. Y si es caracteres, las organiza en orden alfabético. Si yo dentro de los paréntesis de sort meto la palabra reverse, que le digo que sea igual a true, entonces los ordena de mayor a menor. Y reverse, que es otra función, lo que va a hacer es invertir el orden de la lista sin importar los valores que tenga dentro. Copy hace la copia de la lista y clear vacía todos los elementos de la lista. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, que esto ya es para que ustedes los vayan calentando motores, de escribir un programa que almacene las asignaturas de un curso y las muestre en una lista y las muestre por pantalla. Por ejemplo, para este haríamos un ciclo for y supongamos que queremos meter 5 materias. Entonces hacemos un ciclo for que haga 5 iteraciones y lo que va a hacer es en cada iteración agregarle un elemento a la lista. Vamos a ver cómo se vería eso. Entonces, decía por acá, voy a hacer este ejemplo, escribir un programa que almacene asignaturas de un curso. Entonces vamos a hacer el asignaturas y le voy a decir que es una lista vacía, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ciclo for y vamos a ponerle la variable del for asignatura. Y le voy a decir que sea de aquí hasta el 5, 2 puntos. Entonces, asignatura. Le vamos a decir en asignatura que ingrese el nombre de la asignatura. Y con las funciones que vimos, asignaturas, que es la lista, le voy a decir que haga la función de append, que es agregar una asignatura al final, agregar un elemento al final. Y por último, voy a hacer otro for que imprima las asignaturas. Y listo. Entonces, un ciclo for para introducir las asignaturas y otro ciclo for para imprimir las asignaturas. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a poner mate, física, química, biología y estadística. Mate, física, biología, química, biología y estadística. Y ahí quedaría todo. Eh, entonces, con esto ya resolví el primer ejemplo. El segundo es muy parecido. Dice que, aparte de eso, muestre por pantalla el mensaje yo estudio la asignatura tal, donde la asignatura.
es cada una de las asignaturas de la lista. Solamente tenemos que cambiar una cosa y es lo que va a imprimir. Entonces, hay un truco en print donde yo puedo usar, si yo coloco una F y después coloco las comillas, yo puedo colocar aquí yo estudio y entre corchetes yo podría colocar la variable. ¿Por qué hago esto de esta forma? Porque así es mucho más práctico y mucho más eficiente que colocar coma, asignatura y volver a colocar comillas, otra vez coma y otra vez comillas y así sucesivamente para colocar un dato que prácticamente lo puedo colocar en la misma línea. Y decía que donde asignatura es una asignatura de la universidad. Entonces, vamos otra vez. Y para efectos prácticos, pues no voy a colocar asignatura, sino que voy a colocar números. Entonces, si ven, yo estudio 1, donde 1 es una asignatura de la universidad, 2, donde 2 es una. Y listo. Y con eso, pues van a poder resolver los otros ejemplos, que por ejemplo, escribir un programa que almacene una lista de números del 1 al 10 y los muestre por pantalla en orden inverso, separados por comas. Usando las funciones, pues este ejemplo es sencillo. Sigamos. ¿Qué son las tuplas? Las tuplas son inmutables, son ideales para datos que no deben cambiar, como las coordenadas o las fechas de nacimiento. Una tupla se usa mucho cuando, si se acuerdan en variables, nosotros vimos que cuando nosotros colocamos una variable, la nombrábamos en mayúscula, era para una constante. Pues entonces las tuplas son las estructuras de datos como las constantes, que son datos que nosotros no vamos a mover. En este caso, ellas también tienen funciones, funciones para contar cuántos valores repetidos hay dentro de una tupla. También podemos conocer el índice de algún valor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay que tener en cuenta es que las tuplas no se pueden modificar. Si yo, por ejemplo, puse vocales, pues las vocales nunca se van a poder modificar. Si yo puse una coordenada, unas fechas de nacimiento, etcétera, etcétera, no se van a poder modificar. Entonces, entre las listas y las tuplas que debería usar, depende mucho del programa y el contexto en el que se usen. Que las listas hay que tener en cuenta que son dinámicas y se permiten modificar a lo largo del código, mientras que las tuplas son estáticas y seguras, son datos que no se van a poder. Tanto las listas como las tuplas, pues son herramientas que podemos usar en Python que nos permiten trabajar con colecciones de datos, ya sea que necesitamos modificar esos datos o mantenerlos constantes. Ahora, hay una tercera estructura de datos que abarca básicamente casi que la fusión de las dos y son los diccionarios. Y como su nombre lo dice, parece como si fuera un diccionario real, porque en un diccionario nosotros buscamos lo que son las palabras y adjunto a esa palabra está la definición. Entonces las palabras serían las llaves y las definiciones serían los valores. Aquí, por ejemplo, podemos ver un diccionario. Es una colección no ordenada de elementos donde cada elemento consta de un par, una llave y un valor. Las llaves son únicas e inmutables, no se pueden alterar y los valores pueden ser de cualquier tipo, pueden ser una lista, pueden ser números números enteros o flotantes, pueden ser cadenas de texto, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quisiera acceder a uno de esos valores en el diccionario, yo tendría que apuntar a su llave. Entonces, para yo imprimir, por ejemplo, el nombre Gustavo, debería imprimir, eh, hacemos uso del nombre del diccionario, entre corchetes escribimos la llave del cual el valor yo quiero obtener. En este caso, quiero que este diccionario persona sacara el nombre Gustavo y de esta forma se haría. También podemos modificar y agregar elementos. ¿Cómo podemos hacer esto? Escribimos el diccionario y entre corchetes escribimos la llave de la cual yo quiero modificar el valor. Entonces, en este caso, modificando ese valor, pues ya no sería 27, sino que sería 31. Y si yo quisiera agregar una nueva llave, pues escribo el nombre de la nueva llave sabiendo que no se repitió durante todo el diccionario y le voy a agregar un valor que es ingeniero.
Entonces, nombre Nicolás, edad 31, ciudad Cali y profesión ingeniero. ¿Cómo eliminaría yo un elemento de un diccionario? Ojo, que no se puedan alterar las llaves no significa que no se puedan borrar o se puedan agregar nuevas. Entonces, para yo eliminarlas, uso la palabra reservada del, adjunto el nombre del diccionario y entre corchetes cuadrados apunto a la llave que yo quiero eliminar. Miren que aquí está nombre Nicolás, edad 28, ciudad Cali y ahora solo queda nombre Nicolás y ciudad Cali ya que borré esa llave. Él borra el par, borra tanto la llave como su valor. Entonces, los diccionarios en Python tienen varios métodos. Nos permiten interactuar de manera eficiente con ellos. Por ejemplo, nosotros podemos usar case, que nos da todas las llaves, o values, que nos da todos los valores. Y si quisiéramos el par de llave-valor, pues usamos el punto ítems. Entonces, aquí lo podemos ver. Case retorna una vista con todas las claves del diccionario. Y el values retorna una vista con todos los valores del diccionario. Y el ítem es todo lo que es clave-valor. También tiene métodos como el pop, tiene métodos como el update, el clear y el copy, pues que nos ayudan a hacer lo que hace su traducción al español, como vaciar un diccionario, como copiarlo, como actualizar algún dato, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para iterar sobre diccionarios, hay una particularidad y es que como ya tenemos dos datos a los cuales vamos a apuntar, entonces vamos a hacer un for y vamos a colocar en vez de una variable dos. Entonces vamos a colocar key, value. Estos nombres no tienen que ser así, pueden tener el nombre que ustedes quieran, pero pues para que se entienda, entonces la primera variable se va a referir a las llaves y la segunda variable se va a referir a los valores. Entonces, ¿en qué? ¿En qué secuencia? En el diccionario persona.items. ¿Por qué punto items? Porque nos devuelve tanto la clave como el valor. O sea que yo voy a recorrer este diccionario y le voy a decir que se imprima la palabra key adjuntando su llave y la palabra value adjuntando su valor. Y si ven, aquí está el diccionario. Y aquí key nombre, value Nicolás, key edad, value 28, key ciudad, value Cali. Consideraciones importantes. Las llaves deben ser únicas y también deben ser inmutables. Por ejemplo, yo no puedo alterar una llave. Yo no puedo cambiar lo que contiene la llave. Por ejemplo, aquí nombre yo no lo puedo alterar. Yo lo único que puedo alterar son sus valores. Entonces, como dice aquí, las llaves de un diccionario deben ser únicas y de un tipo inmutable. Por eso las listas no pueden ser llaves, pero sí pueden tomar la posición de valor. Ahora aquí tenemos un ejercicio. En una tienda de libros se quiere saber cuántos libros han vendido por género literario, historia, economía, lenguas, ficción, ¿cierto? Entonces voy a crear un diccionario que se llame ventas es igual, hago corchetes y escribo mi llave, ciencia ficción ha vendido 85, historia ha vendido 60, autoayuda ha vendido 100 copias y fantasía 95 copias. Ya tengo género literario y cuánto ha vendido. Con este diccionario voy a crear una variable que se llame total de ventas, que va a tener pues la cantidad de ventas que se ha hecho por género literario. Entonces voy a hacer un ciclo for que recorra ese diccionario. Entonces, si ven, ya no dice case ni values, sino que estoy apuntando al género y a la cantidad. Pero aquí prácticamente puedo colocar case y value y verán que funciona de la misma forma. ¿En dónde? En el diccionario. Punto ítems, ¿por qué? Porque necesito tanto la llave como el valor. Entonces, por cada iteración de ese diccionario, le voy a decir que a total ventas agréguele las cantidades, 85, 60, 100 y 95. Y a lo último, imprímame el total de ventas. Y como vemos, da 340. De esta forma podemos recorrer un diccionario y abstraer los valores de cada uno de sus llaves. Entonces, esto ya es para la casa, esto es para la que lo hagan ustedes, que es hacer el inventario de una tienda.
Entonces, vamos a leer lo que es ejercicio práctico de diccionarios, inventario de una tienda. Vamos a crear un programa que administre el inventario de una tienda usando un diccionario. Ahora aquí tienen unas instrucciones para que se guíen. Crea un diccionario vacío llamado inventario. Pide al usuario que ingrese productos y sus cantidades. Por ejemplo, manzanas 10, peras 11, no sé, fresas 4, etcétera, etcétera. Guarda los datos en el diccionario. Permite que el usuario agregue productos hasta que escriba la palabra salir. O sea que vamos a usar un bucle for para ir agregando productos con sus cantidades. Y después va a salir de ese bucle cuando escriba la palabra salir. Luego muestra todo el inventario, vamos a mostrar todo el diccionario, pregunta al usuario por un producto específico y muestra su cantidad. O sea que al usuario le vamos a decir qué producto de qué producto te gustaría saber, no sé, cuántos hay, que estamos hablando de cantidades. Entonces cuando escriba ese, él va a ir a buscar al diccionario, van a hacer todo el código para buscar en el diccionario, y si el producto ya existe, eh, permite actualizar su cantidad y en caso de que no, eh, pues se puede agregar al diccionario. Entonces tenemos cómo agregarlos, cómo actualizarlos y cambiar el valor de esa llave, si ya sea sumando o restando unidades. Y eso sería todo lo que hemos visto ¿de qué? De estructuras de datos. Espero que tengan preguntas. Si no, me las pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Con mucho gusto, yo los atenderé. Eso sería todo por estructuras de datos y nos vemos en la próxima clase.